Bienvenidos, mi nombre es José Mendoza. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las articulaciones. Vamos a empezar con una breve definición de lo que es articulaciones y entonces vamos a decir que una articulación es el conjunto de partes blandas y duras por las cuales se van a unir dos o más huesos próximos. Este conjunto de partes blandas y duras va a ser el punto de contacto entre dos huesos próximos, entre cartílago y hueso o entre dientes y hueso. Bien, seguimos avanzando y entonces ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las articulaciones y esta clasificación se va a dar de una forma estructural y también funcional. Vamos a empezar hablando acerca de la clasificación estructural y para esto vamos a tener en cuenta dos aspectos importantes que es según el tipo de tejido conectivo que van a unir estos huesos próximos y también en la ausencia o presencia de lo que es la cavidad sinovial en su estructura. Entonces vamos a empezar con la primera clasificación que son, de acuerdo a su estructura, las articulaciones fibrosas. Este tipo de articulaciones no van a tener cavidad sinovial en su estructura y estos huesos van a estar unidos por tejido conectivo denso y regular y que también van a tener abundantes fibras de colágeno. Bien, la segunda clasificación de acuerdo a su estructura van a ser las articulaciones cartilaginosas. Este tipo de articulaciones tampoco van a tener cavidad sinovial en su estructura y los huesos próximos van a estar unidos por cartílago. La tercera clasificación de acuerdo a su estructura van a ser las articulaciones sinoviales y este tipo de articulaciones sinoviales son aquellas que van a tener cavidad sinovial en su estructura y que también van a tener una característica particular en cuanto a toda su estructura. También es importante decir de que este tipo de articulaciones sinoviales van a estar unidas por tejido conectivo denso y regular y que también van a tener a menudo ligamentos accesorios que van a ser propios de este tipo de articulaciones. Bien, ahora seguimos avanzando y hablamos un poquito acerca de lo que es la clasificación funcional. La clasificación funcional básicamente se va a deber al grado de movimiento que estas articulaciones le van a permitir. Entonces, primero tenemos la sinartrosis que según el grado de movimiento que estas articulaciones le permiten van a ser inmóviles, ¿sí? Sinartrosis. La segunda es la anfiartrosis, que según el grado de movimiento que estas articulaciones le van a permitir van a ser ligeramente móviles. Y lo último son las diartrosis, que según el grado de movimiento que éstas le van a permitir, van a ser de libre movimiento. Entonces, si queremos entrelazar lo que es la parte estructural y la funcional, entonces podemos decir que las articulaciones fibrosas son sinartrosis, son inmóviles. Las cartilaginosas son anfiartrosis, son ligeramente móviles, y las sinoviales son diartrosis, son de libre movimiento. Bien, entonces seguimos avanzando y en esto vamos a adentrarnos un poquito más a detalle de lo que son las articulaciones de acuerdo a su estructura y entonces podemos decir de que según el grado de movimiento que éstas le permitían eran sinartrosis, ¿no? Entonces vamos a ver de que dentro de esta clasificación nosotros vamos a poder encontrar lo que son las suturas que van a estar presentes en el cráneo, van a ser proyecciones dentadas que van a sobresalir de los huesos y que se van a entrelazar entre sí con una fina capa de lo que es tejido conectivo denso y regular. Ahora, es importante decir que estas proyecciones dentadas que van a sobresalir pueden ser de tipo dentada, de tipo escamoso, de tipo armónico o esquindelesis. También a manera de detalle es importante decir que en la etapa de la lactancia o de la niñez este tipo de suturas son ligeramente móviles, pero ya en la edad adulta son sinartrosis, son inmóviles. Bien. Seguimos adelante y ahora hablamos acerca de la sindesmosis. La sindesmosis que va a ser una unión a través de bandas fibrosas que son los ligamentos. Este tipo de articulaciones, sindesmosis, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en lo que es una articulación tibio-peronea, ¿sí? Donde el ligamento tibio-peroneo, ahí podemos observar en la imagen, va a conectar lo que es la tibia y el peroné.
Bien, lo otro es la gónfosis, que solamente van a estar en los dientes y la rama alveolar del maxilar. Entonces va a estar unido por lo que es el tejido conectivo fibroso, ¿sí? Que va a unir el diente con el hueso. Y por último tenemos lo que es las membranas interóseas. Las membranas interóseas que van a estar compuestas también de lo que es tejido conectivo denso y regular. Nosotros, por ejemplo, este tipo de articulaciones, membranas interóseas, podemos encontrar en los miembros superiores y también en los miembros inferiores, en los huesos entre el radio y el cúbito, ¿sí? Y también entre la tibia y el peroné. Bien, seguimos adelante y ahora vamos a hablar acerca de esta clasificación de acuerdo a su estructura, que son las articulaciones cartilaginosas, ¿sí? Y que según su grado de movimiento son anfiartrosis, son ligeramente móviles. Entonces, en esta clasificación nosotros vamos a encontrar las sincondrosis, que van a estar unidas a través de lo que es cartílago hialino, ¿sí? Este tipo de articulación sincondrosis nosotros, por ejemplo, la podríamos encontrar entre la primera costilla, ahí tenemos la imagen, la primera costilla y lo que es el manubrio del esternón, ¿sí? Entonces esa va a ser una articulación sincondrosis entre la primera costilla y el manubrio del esternón. Bien, lo otro es la sínfisis. Vamos a ver que la sínfisis en la parte de los extremos va a estar cubierto por lo que es cartílago hialino, y en su parte central, sí, que van a conectar estos huesos próximos, va a estar compuesto de lo que es fibrocartílago. Nosotros podemos encontrar este tipo de articulaciones que según su grado de movimiento son ligeramente móviles en la columna vertebral, por ejemplo en los discos vertebrales que van a unir los huesos vertebrales. También nosotros podemos encontrar este tipo de articulaciones en lo que es los huesos coxales en la sínfisis del pubis. Bien, ahora los cartílagos epifisiarios. Los cartílagos epifisiarios van a conectar la epífisis con la diáfisis. Por ejemplo, nosotros este tipo de articulación, ¿sí?, epifisiaria en cuanto a los cartílagos lo vamos a encontrar en la placa epifisiaria de lo que son los huesos largos. Esta placa epifisiaria lo que va a hacer es conectar la epífisis con la diáfisis de un hueso en desarrollo. Bien, seguimos avanzando y ahora vamos a hablar acerca de este otro tipo de clasificación de acuerdo a su estructura, que son las articulaciones sinoviales. Entonces, según su grado de movimiento, eran diartrosis, eran de libre movimiento. Vamos a ver características que son sumamente importantes en cuanto a su estructura, y entonces acá vamos a ver una articulación sinovial y vamos a hablar cómo está compuesto estructuralmente esta articulación. Entonces vamos a ver que tiene una cápsula articular, una membrana fibrosa, va a tener una membrana sinovial, va a tener líquido sinovial, una cavidad articular, va a tener cartílago articular de tipo hialino, ligamentos, ¿sí?, meniscos y las bursas. Bien, empezamos hablando entonces un poquito acerca de la cápsula articular. La cápsula articular va a ser aquella que va a rodear este tipo de articulación sinovial, ¿sí?, que va a unir los huesos para que se articulen. Entonces, esta cápsula articular va a estar compuesta de dos tipos de membranas. Una va a ser externa y otra va a ser interna. La primera va a ser la membrana fibrosa y la segunda va a ser la membrana sinovial. Ahora vamos a empezar hablando acerca de la membrana sinovial. Entonces, la membrana sinovial va a estar compuesta de lo que es tejido conectivo denso y regular. Una de las propiedades que va a tener esta membrana fibrosa es que va a ser flexible, lo que le va a permitir un movimiento considerable a lo que es esta articulación. También, gracias a esta flexibilidad, le va a permitir este movimiento a esta articulación. También es importante decir que esta membrana va a ser resistente y que va a permitir o va a evitar que los huesos que van a estar unidos en esta articulación se desplacen, o sea, en otras palabras, que se produzca una luxación. Ahora, lo que es la membrana sinovial. Dijimos que la segunda capa interna sería la membrana sinovial.
esta membrana sinovial va a estar compuesta también de lo que es tejido conectivo areolar, ¿sí? También va a tener fibras elásticas. Es importante decir de que la membrana sinovial va a secretar un líquido y este líquido va a ser llamado el líquido sinovial. Ahora, ¿qué es el líquido sinovial? El líquido sinovial, ¿sí?, va a ser de aspecto amarillento, claro y viscoso. Este líquido sinovial va a estar compuesto básicamente de lo que es ácido hialurónico, que va a estar secretado por lo que es las células sinoviales de la membrana sinovial, y entonces dentro de sus funciones van a poder incluir lo que es la reducción de la fricción, ¿sí? Van a poder lubricar esta articulación, también van a amortiguar los golpes o los impactos producidos en esta articulación. El líquido sinovial, es importante decir también de que va a contener aquellos elementos que van a ser importantes para la eliminación de microbios, que van a ser los fagocitos, que van a cumplir este papel de fagocitosis, de eliminar estos microbios, también aquellos restos que no son útiles ya para esta articulación, entonces las van a eliminar. Es importante decir también de que las articulaciones sinoviales no van a tener una irrigación sanguínea, por ende entonces los nutrientes y el oxígeno lo van a recibir a través de lo que es arterias cercanas que van a estar cerca de esta articulación. Entonces de esa manera van a hacer que ésta siga su funcionamiento y que tenga su vida útil. Bien. Lo otro es la cavidad articular, ¿sí? La cavidad articular que, como dijimos, va a ser un espacio que va a estar en lo que es las caras articulares de los huesos de este tipo de articulación, ¿sí? Va a ser ese espacio. Entonces, ahora, lo otro es el cartílago articular. El cartílago articular va a ser una fina capa de cartílago, como dijimos, va a ser de tipo hialino, ¿sí?, que va a recubrir y va a formar como una almohadilla en las superficies de este tipo de huesos próximos que van a formar esta articulación. Entonces, este cartílago articular básicamente también va a cumplir esas funciones de evitar la fricción y también de amortiguar esos golpes. Bien, seguimos adelante y lo otro es los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos que van a ser como cordones fuertes, ¿sí?, de tejido fibroso conectivo. Estos se van a adherir firmemente a lo que son los huesos y que obviamente van a producir que tenga esta articulación un cierto grado de movilidad, ¿sí? Entonces, gracias a los ligamentos es posible la unión de estos huesos próximos también. Ahora, los meniscos, ¿sí? ¿Qué son los meniscos? O también llamados como discos articulares, lo vamos a encontrar, o si no, los discos intraarticulares. Nosotros vamos a ver que los meniscos son tipo almohadillas, ¿sí?, que van a tener un aspecto de media luna, que van a estar compuestos de fibrocartílago, que van a estar situadas en lo que es los extremos de los huesos de algunas articulaciones sinoviales, por ejemplo en la rodilla, ¿sí? Nosotros vamos a poder encontrar y que va a estar íntimamente unida a lo que van a ser la membrana fibrosa, ¿sí? Y también los meniscos van a ser importantes para este tipo de articulaciones en la proporción de la movilidad. Bien, lo otro es las bursas o también llamadas bolsas. Este tipo de elemento, ¿sí?, de acuerdo a su estructura, las bursas, ¿sí?, van a ser de acuerdo a su estructura tipo unas bolsas que van a contener también líquido sinovial en la parte interna, ¿sí? Estas bolsas lo que van a favorecer, ¿sí?, en algunas estructuras, por ejemplo en la rodilla o también la parte del hombro la podemos encontrar. Lo que van a favorecer es que van a amortiguar, ¿sí?, estas articulaciones y que también van a facilitar el movimiento de los tendones.
Entonces, de esta manera, ¿sí? Este tipo de articulaciones sinoviales, de acuerdo a sus características estructurales, las podemos encontrar de esta manera, y obviamente esta estructura le va a dar este grado de movimiento a este tipo de articulación, que van a ser de libre movimiento. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de los tipos de articulaciones sinoviales, y en primer lugar tenemos las articulaciones planas. Estas solamente van a permitir movimientos de deslizamiento, ¿sí? Sobre todo se van a dar estos movimientos hacia atrás y hacia adelante, y también puede ser hacia los lados, ¿sí? Nosotros vamos a poder encontrar en las superficies articulares que son planas, ¿sí? Y que también son las menos móviles de las articulaciones sinoviales. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar este tipo de articulaciones planas sinoviales que permiten solamente el movimiento de deslizamiento de atrás hacia adelante y hacia los lados? Nosotros lo podemos encontrar ahí entre los huesos del carpo, como podemos ver en la imagen, también entre los huesos de lo que es el tarso, en los miembros inferiores, y también en las articulaciones costovertebrales, ahí en la unión de las costillas y la vértebra, y en las articulaciones condroesternales, en lo que es la unión de las costillas con el esternón. Bien, lo otro es la bisagra, ¿sí? Este tipo de articulación también sinovial, entonces es bisagra, que también va a permitir solo movimientos de flexión y extensión. Entonces nosotros vamos a poder ver que este tipo de articulaciones bisagra la vamos a encontrar en extremos articulares de huesos que van a formar una sola unidad, ¿sí? Como podemos ver ahí en las imágenes. Entonces vamos a poder encontrar este tipo de articulación bisagra que solamente van a permitir el movimiento de flexión y extensión en la región del codo, en la unión de lo que es el hueso del húmero y el radio y el cúbito, ¿no? También vamos a poder ver ahí en las interfalángicas, ¿sí? En esa unión de las interfalángicas proximales, distales y mediales. También vamos a ver este tipo de movimiento de flexión y extensión en lo que es la región de la rodilla, en la unión de lo que es el hueso del fémur con la tibia y el peroné. Y en el tobillo también se va a producir este movimiento de flexión y extensión en lo que es la unión de los huesos de la tibia, el peroné, con los huesos del tarso. Bien, seguimos adelante, y entonces la otra clasificación en cuanto a las estructuras sinoviales son las de pivote, que estas van a permitir solo movimientos de rotación, ¿sí? Van a tener una rotación leve. Entonces vamos a poder ver que la prolongación de un hueso se va a articular con un anillo o una escotadura de otro, ahí como podemos ver en la imagen, ¿sí? Tanto en huesos largos como también en los huesos vertebrales. Entonces acá nosotros podemos ver lo que es una articulación atlantoaxoidea central, que básicamente va a ser la unión del hueso del atlas con el axis, ¿sí? Que van a permitir ese movimiento de rotación, ¿sí? También vamos a ver ahí en las articulaciones radiocubitales proximal y distal, que también van a permitir ese movimiento de rotación. Bien, lo otro son las condileas, ¿sí? Este tipo también, que están dentro de esta clasificación de lo que son las articulaciones sinoviales. Entonces vamos a ver que un condilo se articula con una superficie elíptica, ¿sí? Entonces estas van a permitir movimientos en dos ejes, pueden ser de flexión y extensión, y también lo que es aducción y abducción, ¿sí? Entonces, donde nosotros podemos encontrar este tipo de articulaciones condileas, la vamos a poder encontrar en las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Ahí como podemos ver en la imagen, las articulaciones. También la vamos a ver ahí en la articulación atlanto-occipital, en el hueso del atlas y el hueso occipital, ahí como podemos observar en la imagen también. Entonces también vamos a poder observar en las articulaciones de la radiocarpiana, ahí como vemos en la imagen, ¿no?
la radiocarpiana, ¿sí? En otras palabras, la muñeca. Bien. El otro tipo de articulación sinovial es en silla de montar, ¿sí? Los extremos articulares de estos huesos van a ser cóncavos con ejes perpendiculares entre sí, entonces que también van a ser llamadas de encaje recíproco. Nosotros vamos a poder encontrar este tipo de articulación sinovial en silla de montar que van a tener este encaje recíproco, ¿sí? En lo que es las articulaciones del trapecio metacarpiana. Ahí podemos ver el hueso del trapecio, ¿sí? En lo que es los huesillos del carpo, ¿sí? Y en lo que es el metacarpo, ¿sí? Que van a tener ahí, como podemos observar en la imagen, un encaje recíproco, ¿sí? Bien, lo otro es la articulación externo-clavicular, ¿sí? Ahí, como podemos observar también en la imagen, va a haber un encaje recíproco, ¿sí? En lo que es el esternón y la clavícula. Bien, y lo último en cuanto a estos tipos de lo que son las articulaciones sinoviales son las esféricas. Estas van a ser las más móviles del organismo, ¿sí? Estas las vamos a poder encontrar nosotros en articulaciones como la escápulo-humeral, ¿sí? En la unión de la escápula y el húmero, ¿sí? En el hombro también la vamos a poder encontrar en lo que es la articulación coxofemoral, en lo que es la cadera, en la unión de lo que es el hueso coxal con la cabeza del fémur, ¿no? Ahí podemos ver esa unión que obviamente van a poder de alguna manera dar este grado de movimiento a esta articulación, que van a ser esféricas, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de movimientos de las articulaciones sinoviales. Bien, entonces vamos a tener ya una vez habido nombrado lo que es la clasificación de las articulaciones sinoviales, los tipos, su estructura, entonces vamos a ver los tipos de movimientos que estas articulaciones, estos tipos de articulaciones producen, ¿sí? Entonces vamos a ver que van a tener movimiento de deslizamiento, ¿sí? Los movimientos angulares que van a ser de flexión, extensión, flexión lateral, hiperextensión, abducción, aducción y circunducción, la de rotación, los movimientos especiales de elevación, depresión, proyección, retracción, inversión, eversión, dorsiflexión, flexión plantar, supinación, pronación y oposición. Entonces, para ir viendo de una manera gráfica y reconociendo este tipo de movimientos en cuanto a las articulaciones sinoviales, podemos decir de que las de deslizamiento ya las hemos nombrado y la podíamos haber encontrado en lo que es las articulaciones planas, que permitían un movimiento de adelante y hacia atrás y también hacia los lados, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es los movimientos angulares. Entonces, en primera tenemos lo que es la flexión. Ahí podemos ver en imagen flexión. Lo que va a permitir es una disminución del ángulo entre las superficies articulares, ¿sí? Ahí podemos ver los tipos, los diferentes momentos en diferentes regiones en cuanto a lo que es flexión, ¿sí? Lo otro que es la extensión, ahí podemos ver también en las imágenes lo que es la extensión, ¿sí? La extensión lo que va a hacer es un aumento del ángulo entre las superficies articulares. Bien, ahí también podemos observar lo que es la hiperextensión en la imagen, ¿sí? La hiperextensión en cada uno de estos gráficos. Entonces la hiperextensión lo que va a ser una extensión más allá de la posición anatómica, va a ser una hiperextensión. Bien, entonces ahí podemos ver, observar en cada una de estas imágenes la hiperextensión. Bien, seguimos adelante, entonces continuamos con el siguiente tipo de movimiento, que vendría a ser la abducción, ¿sí? Ahí podemos observar la abducción, vemos las señales de las flechas
como es el movimiento de abducción, ¿sí? En la abducción, básicamente el movimiento del hueso tiende a alejarse de la línea media, ahí vemos cómo se aleja de esa línea media, ¿no? El otro tipo es la aducción, ¿sí? La aducción, que es el movimiento del hueso hacia la línea media. Una se aleja de la línea media, otra vuelve a lo que es la línea media. Ahí podemos ver en los diferentes gráficos este movimiento de abducción y aducción, ¿sí? También vamos a ver el otro tipo de movimiento en los gráficos de abajo, que es la circunducción, ¿sí? Ahí podemos ver en los gráficos que es la circunducción, y básicamente el extremo distal de una parte del cuerpo se va a mover en una forma circular, ¿sí? Ahí podemos ver este tipo de imagen, ¿sí? Circunducción, que se va a mover esta parte del cuerpo en una forma circular. Circunducción. Bien, ahora seguimos avanzando, ¿sí? Y vamos a ver lo que son los movimientos especiales, ¿sí? El primero era el de oposición, ¿sí? Vamos a ver este movimiento que es el de oposición. Ahí podemos ver en la parte de arriba, ¿sí? En el gráfico. Básicamente este movimiento va a ser una unión del pulgar a través de la palma para poder tocar la punta de los dedos de la misma mano, ¿sí? Entonces ahí podemos ver el pulgar, que a medida que vamos tocando los diferentes dedos de la misma mano, ¿sí? Nos va a permitir ese movimiento. Oposición. Bien, lo otro es la pronación. Ahí podemos ver en el otro extremo de la imagen lo que es la pronación. La pronación, que básicamente va a ser un movimiento del antebrazo que se va a rotar la palma en sentido posterior. Ahí vemos la pronación, ¿sí? Y luego después tenemos también la supinación. La supinación, que también la observamos en la misma imagen, que es un movimiento del antebrazo que rota la palma en sentido anterior, ¿sí? Ahí podemos ver la supinación. Bien, y por otro lado tenemos acá en la parte central lo que es la flexión plantar, ¿sí? La flexión plantar, ahí podemos ver en la imagen, ¿sí? Que básicamente es doblar el pie en sentido de la superficie plantar. Luego después tenemos lo que es la dorsiflexión. La dorsiflexión, que es doblar el pie en el sentido dorsal hacia la superficie superior, ¿no? Ahí vemos en la imagen. Continuamos. El siguiente, ¿sí? El siguiente es la eversión, ¿sí? La eversión, ahí podemos ver en lo que es este gráfico la eversión que va a ser un movimiento lateral de la planta del pie. Ahí podemos ver ese movimiento lateral. El otro es la inversión, que va a ser un movimiento medial de la planta del pie, ¿sí? Ahí podemos ver la inversión, que va a ir hacia la parte media del cuerpo. Luego después tenemos acá en la parte central lo que es la retracción. Ahí podemos ver también en la imagen la retracción que van a ser un movimiento hacia atrás. Ahí podemos ver la mandíbula cómo se retrae, ¿sí? Un movimiento hacia atrás. Bien, y luego después tenemos la protracción, ¿sí? La protracción, que también podemos observar ahí en la imagen, que es un movimiento hacia adelante, ¿sí? Vamos a ver cómo se protracciona esta región del cuerpo, ¿sí? Un movimiento hacia adelante. Bien, en el otro extremo tenemos en la imagen también otro tipo de movimiento especial, que van a ser lo que es la elevación y la depresión. Empezamos con lo que es la depresión, ¿sí? Ahí podemos observar en la imagen. La depresión va a ser un movimiento hacia abajo de una parte del cuerpo. En este caso también lo que es el maxilar inferior se va a mover hacia abajo, ¿sí? Y también tenemos la elevación. La elevación, que también observamos ahí en esta imagen. Entonces vamos a ver que el movimiento va a ser hacia arriba de una parte del cuerpo. En este caso el maxilar inferior, ¿sí? Se va a elevar.
Bien, y por último tenemos lo que es la rotación, ¿sí? La rotación, como podemos observar ahí en la imagen, ahí en lo que es la región de la cabeza, la rotación básicamente va a ser un movimiento del hueso alrededor del eje longitudinal. Entonces ahí vamos a ver la rotación, ¿sí? Puede ser medial, ¿sí? Hacia la línea media, o puede ser hacia los lados. Ahí podemos ver medial o hacia los lados, ¿no? Entonces ese es el movimiento de rotación. Entonces de esta manera estaríamos de alguna manera cerrando lo que es las articulaciones, que ya hemos venido hablando de la clasificación de sus tipos según su grado de movimiento y también según su estructura y su funcionalidad. Bien, con esto terminamos y concluimos lo que es este tema. Espero que les sirva como material de estudio y bueno, será hasta la próxima.